Silencio, por favor, vamos a seguir con la lidia. Un momentito, silencio, por favor. Un mazo, sí, una campanilla vamos a tener que poner. Un poquito de silencio, por favor. Un poquito de silencio. Muchas gracias. No tengo que presentar a las personas que están a mi lado, porque son de sobra conocidas por todos ustedes. Para el Club Cocherito es un inmenso honor tenerlas sentadas en esta tribuna, aunque ambas personas, tanto Federico como Javier, conocen de sobra las instalaciones, conocen de sobra la historia del club y no, por suerte, es la primera vez que vienen, sino que ya han estado con anterioridad. Dicho esto, hay que recordarles, sobre todo a Javier y a Federico, que el Club Cocherito tiene 3 actos a lo largo de su historia, a lo largo de sus 105 años de vida, 3 actos fundamentales. Uno es el otorgamiento de la condición de socio honorario, que lo ocupan, creo que son alrededor de 88 personas, y el primero, por suerte, también fue el propio Castor Jauregui Beitia. El segundo acto es el trofeo al toro más bravo de la Semana Grande, de la Extremadura o de las corridas generales, por ser más precisos. Y el tercer acto, que es este hoy que celebramos hoy, es el almuerzo que todas las primeras semanas del año se organiza coincidiendo o haciendo que no coincida con un partido del Athletic, que se dedica a alguna persona e institución que se haya destacado por su promoción de la fiesta de los toros. La Junta Directiva consideró este año que no había mejor candidato para otorgarle este homenaje anual y clásico del club, nadie mejor que Atendido Cero, por muchísimas razones. Pero la verdad es que no os tengo que decir nada porque los conocéis todos de sobra. Pero llevan ya 30 años, van a hacer, creo que este es el 29, esta temporada que arranca, informándonos de manera gratuita de la información taurina más relevante en todas y cada una de las ferias y sobre todo las más importantes. 30 años, no uno ni dos, todas las semanas. Es verdad que ha habido temporadas que el horario era intempestivo, ahora por suerte lo dan a las 2 de la tarde, 50 minutos de maravillosa información taurina, didáctica, profesional. No se pueden buscar más elogios para glosar el trabajo que estos señores, conjunto con Carlos Luis Villasuso, Belén Plaza y el resto del equipo técnico, realizan todos los años. Tanto es así que creo que es, si no ha cambiado, el programa de televisión española de la segunda cadena que tiene más gente que lo ve. Creo que anda alrededor, y me corregirán Javier o Federico, de 200.000 personas las que ven Tendido Cero todas las semanas. Cuidado que tiene programas la segunda cadena de televisión, sin embargo, Tendido Cero es el programa más visto. O sea que no debe ser tan minoritario el espectáculo de los toros. Y no solo se ve en España. Por suerte, Tendido Cero también se emite en el canal internacional de Radio Televisión Española y se puede ver en todo el mundo, incluido China. Consecuentemente, tenemos unas personas que se merecen no uno, un homenaje diario, un homenaje al menos semanal cada vez que emiten su programa. Pero no acaba ahí solo el esfuerzo que hacen en pro de la fiesta de los toros, tan necesitada que está de nuestra ayuda, de nuestra militancia. Pero yo creo que ya los que somos taurinos y los que estamos aquí somos taurinos, yo creo que tenemos que dar un paso más allá. Tenemos que ser activistas taurinos. Se acabó de ser aficionados. Hay que ser activistas. Gorka y Ramírez son activistas taurinos. Su libro sirve de activistas taurinos. Sirve para que cambiemos la percepción que una parte de la sociedad entiende sobre los toros, lo mal informada que está. Y tenemos la suerte de tener un gran programa que no solo lo da la segunda de televisión, no solo es el más visto, no solo lo da el canal de internacional, que evidentemente con la audiencia del canal internacional, yo no lo sé,
los espectadores que tienen acceso a estos 50 minutos de información taurina, repito, súper profesional, súper variada, con un montón de secciones de todo tipo. Aparte de eso, tienen una página web magnífica donde hay alrededor de 400 programas que gratuitamente se pueden observar, se pueden ver, se pueden bajar, se pueden guardar, se pueden conexionar con páginas taurinas propias y ajenas. 400 programas. Una maravilla de programas. Pero no acaba ahí solo la página web. Tienen también su propia página Facebook con casi 100.000 seguidores. 100.000 seguidores. Y yo pregunto, ¿cuántos medios de comunicación pueden presentar esta etiqueta? Pues la verdad que muy poquitos. Muy poquitos. En este activismo taurino, yo creo que el homenaje que mañana oficialmente, hoy hemos aprovechado de su buena fe para que pierdan esta tarde aquí con nosotros y nos cuenten sus experiencias, etcétera. Y mañana oficialmente les premiaremos como tal, le reconoceremos oficialmente su esfuerzo. Yo creo que hay poca gente que pueda presentar su currículum. Y ya no quiero tirar un poquito más de la manta, porque esta semana pasada la única información taurina que han dado las grandes cadenas de televisión ha sido el acuchillamiento de un toro en Colombia. Una cosa absolutamente vergonzosa. Yo también estoy en contra de eso. Pero eso no es la fiesta de los toros. Hay muchas más cosas que lo que ha pasado en Colombia o en otros sitios. Entonces yo creo, de verdad, que estos señores que tenemos aquí, además de reiterarles una y otra vez las veces que hagan falta el agradecimiento del Club Cocherito, de todos sus socios, yo creo que les debemos dedicar un sonoro aplauso y darle las gracias por estar con nosotros. Ahora le dejo tanto a Íñigo como a Álvaro que hagan aquí, que son profesionales de la información taurina, que sean ellos los que dirijan el coloquio y les pregunten a tanto a a Federico como a Javier lo que corresponda. Gracias. Eskerrik asko, Antonio, muchas gracias. Y bueno, la verdad que poco hay que añadir en cuanto a lo que ha comentado Antonio de quién nos visita. Por un lado, Federico Arnaz, director de los servicios informativos de Televisión Española, programa Tendido Cero. Federico, bienvenido al Club Cocherito. Nos sueles acompañar en agosto en el Hotel Carton, pero no sé si conocías el club, que impresión te ha llevado, lo primero de todo. Buenas noches, buenas tardes. Muchísimas gracias en primer lugar al Club Cocherito por ese homenaje que nos tributan este fin de semana. Qué mejor forma de comenzar un año que esa transfusión de fuerza y de estímulo de uno de los clubs, sino el club más prestigioso que hay en España y uno de los grandes espejos de la afición taurina en todo el mundo. Y dar, por supuesto, las gracias por ese preámbulo, por estas palabras del flamante y nuevo presidente de este Club Cocherito de Bilbao, de elogio a nuestro programa. Efectivamente vamos a iniciar hoy este año, en realidad la temporada 30, aunque ese cumpleaños se celebrará en el 2016, ya que el programa empezó en abril de 1986, pero estamos un poco como ha sido la temporada de Enrique Ponce del 2014, que estaba celebrando sus 25 temporadas, pero realmente su 25 aniversario de Alternativa se va a producir el próximo 16 de marzo en Valencia. Bueno, nosotros estamos un poco en esa misma situación. Efectivamente, el hecho de que estemos en estos 30 años nos convierte en el tercer programa más antiguo y más veterano que hay de la televisión en España, y también el más longevo que ha habido de información y de contenido taurino en la historia de la televisión, no solo en España, sino en el mundo. Así que, dadas y reiteradas las gracias por este galardón, por este homenaje, en nombre de todos los compañeros que hacemos semana tras semana Tendido Cero, decir que claro que conocía el club, pero no conocía la reforma, ¿no? Entonces es magnífico este proceso de renovación en su envoltorio, pero manteniendo la esencia de su contenido, de su historia, de sus carteles, de sus vestidos, de sus cuadros, de sus fotografías. Es decir, asomarse siempre por estas sedes, hacer por un repaso de la más bella de las historias taurinas en una de las ciudades de referencia
como es en Bilbao y que se ha convertido, pues para todos los que tenemos la suerte de cubrir la información de una temporada española, pues la plaza que posiblemente más nos guste. Y no lo digo porque esté aquí en Bilbao, sino que lo he dicho en Madrid y lo he llevado a comentar en Sevilla, que a mí particularmente si hay una plaza y una feria que me llena de una manera muy especial es Bilbao, por ese magnífico equilibrio que hay entre toro, torero y público. En definitiva, las tres patas, los tres soportes de lo que es la fiesta de los toros. Vamos a darle también la bienvenida, como no, a Javier Hurtado, miembro que nos representa aquí a ese fantástico equipo de Tendido Cero. Javier, bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Y desde luego cuando empezáis la temporada número 30, que hay que echarle, porque son muchos años empezando cada enero a hablar de toros y a afrontar una nueva temporada, ¿cuál es el objetivo que tenéis vosotros cuando os reunís por primera vez y decir cómo tenemos que afrontar la información de esta temporada? ¿Qué es lo que queremos contar de nuevo? ¿Está todo contado? ¿Hay que seguir inventando cada año? ¿Hay que seguir reinventándose cada día? Bien, muy buenas noches, buenas tardes a todos. Indudablemente no tienes nada que inventar porque en el mundo del toro está todo inventado. Hay distintas formas de entender el toreo, la tauromaquia, hay distintas sensibilidades, como se dice ahora. También en eso entran las de los animalistas o de los antitaurinos que se esfuerzan, llevan mucho tiempo, ¿no? Pero ahora, especialmente con mucha virulencia, se esfuerzan por imponer la suya sobre las de los demás. Por eso que decía Gorka con acierto, creo, que discutir con un antitaurino es como discutir con una pared, no hay manera, porque es gente muy cerrada cal y canto, y no admite razonamientos. Entonces nosotros como periodistas pues nos planteamos la temporada en función de cómo haya terminado la anterior y qué es lo que se espera. Aquí nos sucede un poco como no sucede, quiero decir, como en el mundo del fútbol. Ustedes ven que en los equipos de fútbol todas las temporadas se renuevan. Hay fichajes que se presentan a la afición y demás. En el mundo del toro siempre estamos a expensas de que los novilleros, que sería un poco pues eso, la generación de relevo, pues que tengas una baraja de novilleros con interés, que puedan dar el salto, tomar el doctorado como lo ha tomado hoy Antonio aquí en el Club Cocherito, un doctorado de aficionado. Pero a veces, este mundillo es muy cerrado, entonces ese relevo generacional no se produce, digamos, de una forma natural. Pues ¿por qué? Porque los matadores ya consagrados cierran mucho el paso. Entonces nos encontramos ya desde mucho tiempo, y la prueba la tenemos en lo que ha hecho Federico. Tenemos a un Enrique Ponce que va a cumplir 26 años de alternativa y 26 años en figura y 26 años en primera línea. Claro, si los que están situados en primera línea no tienen momento de jubilarse y siguen estando en las ferias, siguen ocupando los primeros carteles, cierran el paso a los que vienen. Es decir, no se produce un relevo generacional en ese sentido. Entonces, muchas temporadas tienen visos de ser una continuidad en relación a la anterior. Que también tienes que pensar en las plazas de toros, en qué situación se han quedado las plazas de toros, porque hombre, ahora la crisis está haciendo estragos. Cuando venía para acá me han dado la noticia de que la plaza de Valladolid la van a comprar. Falta por confirmar la información, pero vamos, todo apunta a que la fuente es buena. La compra la empresa mexicana del señor Balleres, que ya ha comprado una ganadería que es la de Zalduendo y que también tiene un derecho de compra para la plaza que van a regentar este año, que es la de Córdoba. Es decir, está habiendo como una especie de conquista o de los por parte de los mexicanos, ¿no? de introducción en la fiesta de España. Bueno, ¿eso es malo o es bueno? Pues hombre, no tenemos por qué verlo, creo yo, con malos ojos, en el sentido de que al final el toro son vasos comunicantes. El toro llegó a América, lo llevaron los españoles, los toreros españoles hacen campaña americana. A mí no me parece mal que en un momento dado puedan llegar toreros americanos a torear aquí y por qué no empresarios a organizar feria. Siempre, claro, hay que tener, si vienen en buen son y demás, pues hay que admitirlo. Entonces, la labor, por resumir un poco de lo que tú me estás haciendo, bueno, pues plantea estas variantes, pero en el fondo es un poco lo mismo. Y hay una cosa que sí que a nosotros los periodistas de televisión, por lo menos hablo por mí, pero desde que empecé en televisión, siempre te encuentras con un tipo de aficionado que es más exigente,
y que te dice, bueno, a ver qué decís en televisión porque no estáis contando la verdad, porque en tal sitio salieron las corridas afeitadas, porque en el otro el torero que no hizo nada, la oreja fue... Entonces te ponen en una tesitura como diciendo, bueno, tú quieres que cuente tu verdad, o sea, no quieres que sea comentarista taurino y que diga lo que yo he visto, pero de una forma, ojo, sin herir. ¿Por qué? Porque tienes que andar con mucho cuidado. Estás en un medio público. Un comentario muy negativo puede hacer daño a un torero, puede hacer daño a una empresa, puede hacer daño al propio entramado taurino, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si eres ácido y eres cáustico, pues haces daño. Y entonces, no quiero decir con esto que tengas que mentir, pero tienes que tratar la información con mucho cuidadito, templando gaitas, sin mentir, pero que se entienda muchas veces cuál ha sido la realidad de lo que allí ha pasado. Entonces, en ese sentido, pues quizás eso sea lo más difícil para nosotros, ¿no? Que no pises callos, pero que tampoco, claro, des una desinformación o desinformes. No, tienes que decir las cosas como han sucedido. Y en eso no te ayudan mucho los estamentos taurinos, digámoslo así, porque cuando una corrida sale mal presentada no puedes ir más allá de decir eso. Una corrida ha salido mal presentada o sospechosamente Roma o tal. El aficionado, como digo, más exigente, te pediría que fueras más directo, más explícito. Que no puedes serlo, entre otras cosas tampoco, porque tampoco lo puedes certificar, ¿no? Y creo que eso es lo peor que tenemos los periodistas que trabajamos para medios de comunicación públicos. En lo privado ya cada uno, pues en función de que la línea editorial del medio al que atienda, tiene más o menos libertad para decir lo que le parezca, o ser, como digo, más directo o menos directo. Nosotros que estamos obligados a tener más prudencia. Un poco en esa línea comentabais ambos, Federico, Javier, se comienza a emitir Tendido Cero en abril del 86, estamos ya en enero de 2015, ha cambiado mucho el contexto, ha cambiado mucho la fiesta de los toros, ha cambiado mucho España en definitiva, ¿no? Un poco cómo ha sido ese recorrido vosotros de dentro, cómo lo habéis vivido como profesionales y como responsables de Tendido Cero, cómo ha sido un poco ese recorrido desde los inicios hasta ahora. ¿Cuáles han sido las dificultades que más o menos habéis tenido que afrontar, entendiendo como dificultades pues los propios cambios sociales o los factores internos o externos que han hecho evolucionar, entiendo, el programa? Bueno, ha cambiado muchísimo la televisión, lógicamente, ¿no? Y la tecnología, la técnica a la hora de llevar esa información. La televisión es el medio más complejo que hay, eso con muchísima diferencia. ¿Por qué? Porque uno en la radio puede hacer un programa con un teléfono y un micrófono. Uno en prensa tiene un espacio, será más o menos grande, más o menos amplio, pero él juega con ese espacio, es suyo, es de su propiedad, puede manejarse con ello. En televisión no, en televisión dependemos de todo un equipo, de toda una cadena humana, de toda una cadena técnica. Tú te puedes plantear un reportaje, puedes grabar un material aparentemente magnífico, extraordinario, y luego por lo que sea, por las circunstancias, pues la imagen pues no se ha grabado bien, ha habido problemas de sonido, ha habido un problema cuando utilizábamos cintas en cintas, los drops, que es una cuestión técnica, que es de deterioro del material. En fin, a la hora de edición puede haber un error, a la hora de sonorización. Toda esa cadena tiene que estar muy engrasada y en un momento determinado pues puede romperse por lo que sea. A veces es al contrario, uno va a hacer una grabación de algo que piensa que no tiene una mayor importancia o relevancia y sin embargo hay un profesional magnífico y te encuentras con unas imágenes maravillosas que te enriquecen aquello y que te potencian algo que pensabas que no iba a tener un gran calado, ¿no? En ese sentido, la televisión ha ido evolucionando mucho, ha ido evolucionando mucho también televisión española, pero si partimos de los orígenes del Tendido Cero, habría que echar la mirada atrás. Es decir, ¿cuántos programas antes del Tendido Cero había habido en televisión española? Bueno, pues si nos vamos a la televisión experimental, que es una televisión que va del 51 al 56, había un programa que hacía Antonio García Ramos, que era un programa en realidad de radio televisada, con un micrófono y unos invitados. En 1960 empieza Lozano Sevilla con un programa que se llama El Cartel de Toros.
En los años 60 realmente no hay ningún programa de toros como tal. Y fíjense, estamos hablando de los 60, ¿no? Una de las grandes generaciones del toreo y unos momentos de máxima explosión de la afición por los toros. Bueno, no había un programa en televisión española de toros. Era un programa que, a mediados de los 60 que se llamaba Ayer Domingo, que mezclaba los toros y el fútbol. Hubo una serie que se hizo también a finales de los 60, de 13 capítulos, que se llamaba La Tauromaquia, no confundir con Tauromaquia, que fue una serie que dirigió posteriormente Joaquín Jesús Gordillo, donde tuve la suerte de trabajar. Y hasta que no aparece Revista de Toros en 1971 no hay un programa de toros como tal. Revista de Toros va del 71 a 1983. En 1984 no hay ningún programa de toros en televisión española en ese momento. En 1985 aparece un espacio que se llama Sucedió en, que es un programa que se da una periodicidad generalmente mensual, centrado en las principales ferias españolas. Y en 1986 es cuando nace Tendido Cero. Y en estos 30 temporadas que vamos a cumplir, en estos 29 años de recorrido, pues nos hemos encontrado pues con momentos de gran dificultad, con momentos mejores, con directores de televisión que no eran proclives a los toros, con otros que sí eran favorables. Hemos vivido una gran cantidad de movimientos de horario. Hemos visto también cómo se interrumpía muchas veces el programa cuando terminaba la temporada y no volvía a reiniciarse hasta que entrábamos en marzo. En fin, hemos encontrado con periodos de bastantes dificultades y en los últimos años ha dado una paradoja, yo creo. Por un lado, una estabilidad en el programa. Hemos conseguido cosas importantes. Hemos conseguido que emitir las 52 semanas del año, no fallar ninguna de esas 52 semanas. Es decir, no solo centrarnos en la temporada, sino también aprovechar cuando la actualidad no está plenamente vigente para poder manejar otros tipos de información mucho más divulgativos. Hemos conseguido, a pesar de las restricciones presupuestarias que está habiendo prácticamente en todas las empresas y, como no, también en televisión española, hemos conseguido duplicar el tiempo. Estamos haciendo programas entre 60 y 70 minutos semanales, y hemos logrado otra cosa importante, y es estabilizar un horario. Hemos logrado fidelizar a esos espectadores emitiendo los sábados a las 2 de la tarde. Son, yo creo, que 3 aspectos importantes. ¿Y por qué la paradoja? Porque esto ha venido a coincidir también con la pérdida de las corridas transmitidas en directo por televisión española. Y eso ha dado la sensación de, efectivamente, televisión española daba la espalda a los toros. Por un lado estaba, digamos, la potenciación o el afianzamiento de Tendido Cero, y por otro lado la falta de corridas en televisión española, que se rompen en 2006 y no se recuperan hasta el 2012, cuando dimos una corrida en Valladolid. Al año siguiente dimos una corrida simplemente en media, y el año pasado no se ha podido dar ninguna, sobre todo por unas grandes connotaciones políticas. Hubo un momento en el que el manual de estilo de televisión española estaba prohibida la emisión de toros en directo. Eso se aprobó en el 2007 en el Consejo de Administración, con el respaldo de todos los partidos políticos. Han oído bien, todos los partidos políticos. Luego intentó el PP rectificar, decir que no se habían dado cuenta, que no lo habían leído, pero eso estaba metido ahí, hasta que llegó Leopoldo González Echenique y logró, a través de una negociación, pues que por lo menos se llegara al consenso entre los dos partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista, de que cuando se metiera una corrida en televisión española, pues fueran los padres los que decidieran si sus hijos podían ver o no podían ver esas corridas de toros. Pero claro, eso lógicamente entró también se había perdido esa partida presupuestaria dentro de los presupuestos de televisión española, de las transmisiones en directo, y además, cada una de esas 2 corridas que se dieron, el presidente, en esos momentos, Leopoldo González Echenique, tuvo que comparecer 3 veces en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones a distintos grupos políticos que estaban protestando por la emisión de corridas de toros. Por tanto, nos encontramos en una situación en la que parece que el programa, crucemos los dedos o toquemos madera, tiene una estabilidad respaldada, yo creo que también, lógicamente también por una muy buena audiencia, tanto en el seguimiento semanal en directo como en la página web, y nos encontramos por otro lado con esa gran laguna, esa falta de la transmisión de toros en directo, que yo creo que ha sido una de las grandes ventanas que se ha cerrado para que la gente, para que los niños desde pequeños estén familiarizados con algo que ocurre en España,
que son los toros. Luego les podrán gustar, no gustar, ser taurinos o antitaurinos, pero eso formaba parte del paisaje natural y familiar de todos los desde que éramos pequeños. Eso se ha cerrado, eso se ha interrumpido, y además se ha ido prolongando también en otras televisiones de titularidad pública, dado que las privadas, lógicamente, ya sabemos que no emiten ninguna corrida televisada en directo, pues quitando Castilla-La Mancha la televisión, pues también se han ido perdiendo prácticamente la mayoría. Vemos como en Canal Sur, estamos hablando de Andalucía, no llevan 2 o 3 años ya sin emitir ninguna corrida de toros en directo, tan solo una serie de novilladas. Y ese es un poco el panorama o el paisaje actual en el que nos encontramos, la televisión, esa relación de los toros y la televisión. Esto ha derivado, yo creo, un poco en un cambio importante en la forma de ver los toros en la televisión. Es decir, cuando empezó Tendido Cero, el programa era un apoyo, digamos, de la transmisión de corridas. Lo importante eran aquellas corridas que eventualmente teníamos durante el año. Sin embargo, actualmente es el buque insignia, el programa, porque ahora mismo está solo en la emisión. Tiene punto atrás, tiene marcha atrás, se pueden volver a ver corridas de toros, porque una parte de la educación, y ahora lo decía Federico, una parte de la educación, sobre todo a los jóvenes, y a lo que nosotros, yo por lo menos en primera persona puedo hablar, es lo que te marcaba aquella corrida de Madrid de beneficencia, en la que tenía un sentido importante en el año, pero transmitida por televisión, que lo veía todo el mundo, aquellas 2 corridas de Sevilla, aquella corrida de San Isidro importante, aquella tarde, para mí una de las que me marcaba era aquella tarde de Asprona, de Albacete, que era un poco acontecimiento de lo que suponía la labor social de los toros. ¿Todo eso tiene marcha atrás o realmente, si para dar una ha sido tan difícil? Sí. Pues, hombre, todo es susceptible de empeoramiento, con lo cual no sé si se podrá dar marcha atrás. Hay que tener en cuenta que las corridas en televisión, cuando se emitían, venían respaldadas por la publicidad. En aquellos entonces, en Televisión Española, una cosa que todo el mundo sabe ahora, pero durante muchos años se ha ignorado, es que Televisión Española no era una televisión pública en el sentido de que no se sufragaba con los impuestos, sino que la televisión pública española se sufragaba con los ingresos publicitarios, con lo cual pues, funcionaba como una empresa normal y corriente, ¿no? Entonces, las corridas de televisión son espectáculos que cuestan mucho dinero, porque normalmente cobra todo el mundo, cobra el empresario, cobran los toreros sus derechos de imagen, pero es que también cobran los toreros. Al decir torero decimos todos, no solamente los matadores, también los banderilleros, cobra hasta el mozo de estoques, cobra el ganadero, por supuesto. Entonces todo eso cuesta dinero, y cuando una corrida se da en una ciudad lejana de Madrid, pues hay que desplazar, hay que desplazar un equipo móvil, una unidad que puede consistir en 30 o 40 personas, entre todo el equipo técnico y demás. Y esas personas hay que alojarlas en un hotel. Total, que el presupuesto era elevado. Pero bueno, había publicidad, y la publicidad, como digo, sufragaba eso. Entonces, de la publicidad, de anuncios publicitarios, se pasó incluso después a los patrocinios. Y hubo firmas, como me parece que fueron Destilerías Dick y otras, que subvencionaban, a través de la publicidad, pues las corridas de toros. Cuando la publicidad se ha ido retirando de Televisión Española, o de los toros, mejor dicho, ¿qué ocurre? Pues que ahora el espectáculo, el presupuesto tiene que salir íntegramente del cajón de televisión. Y como resulta que es un espectáculo polémico, porque hay mucha gente, y además ahora ya Televisión Española depende de los presupuestos generales del Estado, pues se nos junta todo en contra. Por eso tenía que comparecer, como bien ha dicho Federico, para dar una corrida de toros tenía que comparecer el presidente de la corporación en el Parlamento para dar explicaciones y decir, no, esta corrida que se ha dado desde Mérida, por decir la última, es que ha sido totalmente gratuita. O sea, Televisión no ha pagado ni un duro. Únicamente lo que hemos hecho ha sido el desplazamiento del personal, que eso sí corre de nuestra cuenta, pero también ocupamos 2 horas y media de emisión, con lo cual al final para nosotros es rentable y barato. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué la publicidad se ha ido yendo de los toros? De los toros. Pues porque la labor de los antitaurinos, una labor de coacción,
ha surtido efecto y han metido miedo a las empresas que se publicitaban, enviando cartas, enviando mensajes de otro tipo, los han coaccionado y ellos pues han reculado. Yo siempre suelo contar un ejemplo que sucedió en los años 90, cuando la firma Pascual de Aranda de Duero, la firma de productos lácteos, quería patrocinar las corridas de toros y de hecho se pusieron de acuerdo con el Departamento de Comercialización y Ventas de Televisión y llegaron a un acuerdo, firmaron contrato. Cuando alguien del grupo antitaurino se enteró, mandaron entonces 3 cartas, porque no había ni móviles, en los años 90, claro, 3 cartas intimidatorias a la dirección de la empresa en el sentido de que si ellos patrocinaban los toros, se iba a encargar su asociación, su grupo de protesta, de decir que la leche Pascual estaba manchada con la sangre de los toros de Lidia, con lo cual que la gente no comprara esos productos. Claro, cuando a una dirección de una empresa llegan unas cartas de ese tipo, pues dice, bueno, ¿y qué necesidad tenemos nosotros de meternos en estos laberintos? Claro, la gente coge miedo, vamos a cambiar la publicidad. Como ya estaba firmado el contrato, fueron, y yo recuerdo que aquel contrato ellos derivaron el dinero destinado a la publicidad de los toros, se derivó a campeonatos de tenis o certámenes tenísticos. Y los toros se quedaron sin la publicidad. Y a partir de ahí, pues bueno, como estos tipos han visto que con poco consiguen mucho, pues han seguido así. Y la prueba la tienen ustedes que hay firmas tan notorias como el famoso toro de Osborne, que puebla las carreteras, los tesos de España, que no invierte ni un chavo en publicidad para los toros, pero en ningún medio. Hombre, si hay algo más... Perdón, y a colación de lo que dice Javier y el preámbulo que ha hecho Antonio, yo sí tengo que censurar a un porcentaje altísimo de los que se llaman aficionados de los toros, a los toros que son pasivos, mientras que los antitaurinos son activos. Es decir, cuando se dieron, simplemente hago referencia a la corrida de Mérida o la corrida de Valladolid el año anterior, hubo un bloqueo de la centralita de Televisión Española de los antitaurinos. Hubo una cantidad de correos impresionante en Twitter, en Facebook. ¿Cuántas felicitaciones había de los taurinos? Poquísimas. Pero es que esto ya pasaba anteriormente, es que te lo decían los directores de televisión, y es que cada vez que damos una corrida, antes cuando no estaban las redes sociales teníamos una pila así de telegramas y de cartas de gente protestando. De los taurinos había esto. Y estamos siempre así, y se están quejando, pero el aficionado no es activo. En ese sentido, yo creo que sí hay que intentar mover a todos aquellos, ya no solo que son aficionados a los toros o son apasionados por los toros, sino aquellos que son amantes de la libertad. Hay mucha gente que no le gustan los toros, pero que defienden los toros. A mí no me gustarán o no me interesarán, pero entiendo que haya mucha gente que le interesen o que le apasionen, y entiendo que tiene una serie de valores por los cuales les pueden atraer. En ese sentido también nunca nos hemos sentido respaldados. Se ha conseguido también en los últimos años algunas cosas que pasan un poco inadvertidas, pero aunque es mucha menos de la que quisiéramos, pero aparece más información taurina en los telediarios, y ya no es solo la cornada. Hemos conseguido que en las grandes ferias, hablamos de Valencia, de Castellón, de Sevilla, de Madrid, de Julio de Valencia, por supuesto, Bilbao, de Zaragoza, de una serie de ferias, hay información diaria en los informativos territoriales de Televisión Española sobre lo que ha ocurrido en esa feria. Eso antes no existía. ¿Y cuántas felicitaciones hay? ¿Cuántas cartas? ¿Cuántos mensajes? ¿Cuántos correos? ¿Cuántos apoyos en Facebook, en Twitter? Poquísimos, mínimos. Y sin embargo, cada vez que emite Televisión Española una noticia de toros por el telediario, los están bloqueando. Y los aficionados están haciendo el Tancredo. No, y además otra cosa, incluso los propios profesionales. Porque hombre, nosotros pues tenemos un programa de toros, indudablemente pues somos aficionados a los toros y nos gustan los toros. Pero hay, por ejemplo, presentadores de televisión que se jactan, presentadores de televisión con mucha audiencia, ¿no? Que se jactan de ser antitaurinos, atacan a la fiesta, denigran incluso a los que se sienten aficionados o son aficionados, y bueno, pues siembran. Del lado contrario no los hay. No solo eso, Javier, no los hay. Que te corrija un poco. Hacen programas de televisión basura.
Bueno, no son taurinos, parecen basura, pero... porque el tal José Javier Vázquez de Mos hace basura, ¿vale? Claro, pero o sea, es que si hiciera cultura no hace basura. Hace daño, incluso le implica a uno de los miembros de la oposición, mejor dicho, el secretario general de ahora. Que le llama, encima. Sí, pero luego hay toreros que llaman a ese programa y se ponen. Pero luego exactamente, pero del lado contrario pura. no hay defensa, no hay defensa. Entonces, bueno, pues así nos van las cosas, ¿no? En cualquier caso, estáis ambos habéis hecho especial hincapié en esa paradoja, y es verdad, ¿no? Por un lado, las dificultades, la no retransmisión de televisión, por otro lado, el esfuerzo. Entiendo que esto sí que nos podéis contestar, entiendo que el esfuerzo muchas veces, incluso vuestro personal, de cuando hay un triunfo, intentar llamar a informativos, intentar, ¿no? En ese sentido, luego, es una paradoja que está ahí, los esfuerzos personales, vosotros como profesionales, de que Televisión Española tenga ese punto de información taurina, y sí que quería saber eso, la respuesta que encontráis. Y en cuanto a la no retransmisión, es verdad todo lo que has explicado, Javier, pero quiero que expliquéis otra cosa. El propio sector también entiendo que tendrá gran parte de culpa en esa no retransmisión de corrida de toros, ¿no? Derechos de imagen, dificultades a la hora de dejarse televisar, en cuanto a todo ese entramado, ¿cómo es? Bueno, hay que ser claros, el sector es consciente de la situación, o debería serlo, por lo menos, porque a veces parece que no se han dado cuenta. Debe ser consciente de la situación que atraviesa. Entonces, el propio sector, si es consciente de que no hay publicidad que apoye una retransmisión taurina, la prueba la tienen en que las privadas no dan ninguna toros. Y no dan toros por eso, porque tienen dificultades para contratar publicidad. Entonces, el sector tendría que ser el que, de alguna forma, los estamentos agrupados digan, bueno, vamos a buscar fórmulas para que los toros vuelvan a perder un poco el espacio que han perdido, que ha sido mucho, por no decir la mayor parte, porque incluso en los medios periodísticos, en prensa, yo me acuerdo en las ferias que había cuadernillos cada vez que había las corridas generales, en los periódicos había un cuadernillo en Madrid, en San Isidro, todo eso ha desaparecido, ese papel, y ahora se limitan a dar un poco la corrida del día, si ha tenido algo que contar, que como no haya tenido mucho que contar, la despachan con la reseña. Entonces, el propio sector es el que tiene que tomar conciencia de esto y tratar de ofrecerse, aunque sea gratuitamente, para salir en los medios y volver a recuperar esa cuota de pantalla que han perdido. Porque es que esa es otra, o sea, los toros, por eso, por la falta de emisiones en directo, porque hay muy poquitos programas, o sea, por el nuestro, pocos más, que hablen de toros, pues tiene que ser consciente que lo han sacado de los medios en el siglo de la comunicación, en el siglo XXI. Entonces, deberían ser los que, de alguna manera, y presionando muchas veces incluso a los políticos, tratar de introducirse otra vez en los medios y tener una presencia. Tratar de captar esa publicidad que se ha ido perdiendo por miedo. Y el miedo es muy malo. Bueno, lo tenéis ahora, lo que nos ocupa estos días, lo de la revista francesa satírica, el Charlie Hebdo. O sea, ahora se han puesto de acuerdo en que no vamos a reproducir los chistes porque, bueno, para no herir sensibilidades. Bueno, pues eso es tener miedo, sencillamente. Y al final, los que estaban en contra, o los que están en contra de eso, se imponen su idea. Pero, Javier, claro, el sector es los toreros, los ganaderos, los profesionales. Todos. ¿Son conscientes? Tú dices deberían serlo. ¿Son conscientes de verdad o no? Pues yo creo que al final son conscientes porque sí, porque ellos se dan cuenta. Pero al final, pues yo creo que cada uno va por su lado. Y lo que está necesitando ahora mismo el sector taurino es unidad. Y es formar una piña, de verdad que no la forman, porque aquí cada uno defiende sus intereses y va de por libre. La prueba la tenéis nada más. Si esto lo está sosteniendo la afición. La afición, que no el público. Porque el público es siempre voluble, volátil, es de aluvión. El aficionado. El último caso es el de la ILP. ¿Quién ha sacado la ILP adelante? Los aficionados de Barcelona, apoyados por otros aficionados, y han conseguido 600.000 firmas, y esto se lleva al Parlamento y tal. Y luego aparecen taurinos a la foto. Oiga, no, mire, los taurinos no habéis hecho nada, caramba. Hay taurinos que no firmaron, ¿eh? Por el amor de Dios, esto lo han hecho los aficionados. Conozco apoderados, conozco periodistas que claro, se negaron a firmar, porque dijeron que eso no iba a ningún lado. Y luego se ponían todos la medalla. Y todos se ponen luego la medalla. Eso sí, a mí eso es lo que necesita. Me parece muy bien, fíjate, perdona, Javier, me parece muy bien lo que ha pasado en Bogotá, hace unos meses, y ese movimiento, ese respaldo de los toreros
a esos chavales que se habían puesto en huelga de hambre por estar cerrada la Santa María. Yo me preguntaba viendo esas imágenes, me parece estupendo, pero ¿dónde estaban el día de Barcelona? Ese Serafín Marín llorando en el Parlamento catalán, ¿dónde estaban el Juli, Manzanares, Morante, Perera, etcétera? Todos esos, ¿por qué? ¿Por qué esa reacción? O sea, se van a Bogotá, que me parece magnífico. ¿Por qué no estaban allí en primera fila? ¿Por qué los toreros no fueron ellos cuando llegaban las grandes ferias y podían recoger firmas poniéndose ellos en las mismas plazas de toros? Es que las mismas empresas les ponían serias dificultades. Aquí se les han puesto dificultades para recoger firmas en Bilbao. Y la pena fue que Luis María Giver falleciera, porque yo le citaba a Luis María, tienes que sacar el gran libro de la ILP para desenmascarar a toda esta gente. Los pocos apoyos, los poquísimos apoyos que hubo, que estamos hablando de la segunda ILP desde que volvió la democracia a España, que pasó todos los filtros y que fue respaldada, la de propiedad horizontal y la de los toros. Y hemos conseguido una percha importante, una percha democrática muy importante, el respaldo de esas 600.000 firmas de un lado. Y luego, 600.000 firmas, ojo, que había que dar el DNI, había que dar el nombre, etcétera, todos esos datos, ¿no? Era curioso cómo en la Plaza de las Ventas era mucho más difícil conseguir las firmas en las entradas más bajas y más caras que en las más altas, en las más populares. Eso era sociológicamente muy curioso de observar. Era curioso de observar cómo les ponían dificultades cuando llegaba una feria a la hora de distribuir esos papeles para que la gente firmara, ¿no? Y estamos hablando que era gente que estaba dentro del propio sector. Ojo, que podemos conseguir con esto algo importante. Bueno, se ha conseguido, ¿no? Nos quedan muchos pasos por dar, pero ha sido una de las cosas más importantes que se ha conseguido en los últimos tiempos, o más de los últimos tiempos, en mucho tiempo, por la fiesta de los toros. Y ahora me pregunto yo, o sea, ¿cuántos premios se le han dado a la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña? ¿Cuántos premios se le dio en vida a Luis María Giver con todo lo que consiguió? Ninguno. Bueno, sí, uno, miento. El de la Unión Taurina Parlamentaria, que le dieron un premio porque habían constatado, habían vivido en primera línea el gran trabajo de lo que había hecho Luis María con muy poquita gente y luego con el apoyo de cantidad de personas. Yo conozco el caso de una persona, de un hombre en Madrid, que con su mujer enferma de cáncer, además que falleció a los poquísimos días de aprobarse la ILP, falleció la mujer. Bueno, este hombre se dedicaba día a día a recorrer, un hombre de Vallecas, Pedro, yo le dediqué, me acuerdo, un artículo en la revista 606, recorría todos los rincones de Madrid. Y luego por la noche, cuando iba a su casa, repasaba firma a firma. Esta sola persona consiguió 80 y tantas mil firmas. Una sola persona, un solo aficionado, únicamente. Este hombre no tiene ni un pase de libre circulación en la Plaza de las Ventas. Así está el toreo. Esto se refleja cómo se actúa muchas veces. Y es verdad cuando dicen los aficionados y decimos los periodistas que muchas veces el mal está dentro. El mundo de los toros tiene una gran riqueza de valores. Hay gente maravillosa, fantástica, pero hay otra mucha gente que la está bombardeando continuamente, ¿no? Y con esas son los que habría que acabar. Esos mismos son los que impiden muchas veces la unidad del sector. Esos, siempre chocamos con los mismos. Y son muy pocos. Están muy reconocidos y tienen nombre y apellidos. Sí, y tienen mucho son poder. los que mandan, ¿no? Sí. Son los que mandan. Son los que mandan. Pero afortunadamente a algunos de estos se les va deteriorando ya ese poder, ¿no? Afortunadamente. Pero... Es decir, lo que ha pasado en Barcelona fue también pues una gestión bastante desafortunada, de pleno abandono también de la familia Balañá, con la Plaza de Toros de la Monumental. Es decir, eso también fueron sumando y fueron añadiendo. ¿Qué hicieron el último año? Cuando saben lo que pasaba, cuando hay un apoyo de los toreros, el apoyo de José Tomás a muchos niveles y tal. Al final, bueno, ¿qué carteles hicieron? ¿Qué temporada hicieron? Pues ahí están los hechos. Al final lo que estáis contando yo creo que es un reflejo, apuntaba Álvaro y creo que tiene razón, es un reflejo al final de la sociedad, ¿no?
vosotros como profesionales del ente público al final son logros personales de tener que coger el teléfono, de llamar, de intentar vender, entre comillas, la información taurina en telediarios, en informativos. Lo que estás contando, Federico, de la ILP al final es un reflejo, entiendo, de la sociedad y del toreo con respecto a la sociedad, ¿no? O sea, el toreo está ahora mismo sostenido en iniciativas totalmente personales, sin que haya una brecha de unión entre todos los estamentos, y eso yo creo, no sé vosotros lo que opinaréis, aquí en este club y en esta misma mesa hemos abordado el asunto en algún coloquio anterior. Esto nos hace o nos está poniendo en una situación muy difícil cara a futuro, fundamentalmente, ¿no? Insisto en lo que decía antes, el sector se tiene que integrar y tienen que agruparse, porque aquí cada uno defiende su parcela y así es muy difícil sacar esto adelante. La crisis económica, veníamos hablando en el viaje, pues obliga a hacer recortes. Por otra parte, la crisis económica que obliga a hacer recortes en el mundo del toro la ha incrementado el IVA, y con un 21% de IVA es muy difícil organizar ciertos espectáculos taurinos, sobre todo espectáculos menores que se sabe que no ingresan en taquilla, como son las novilladas con caballos. Entonces, los presupuestos de un espectáculo de toros son muy elevados, porque todo el mundo quiere cobrar lo suyo. Y por otra parte, tal y como está montado el espectáculo desde hace muchos años, en ese sentido se ha evolucionado poco. Se ha evolucionado en otras cosas, en algunas incluso creo que para mal, pero bueno. Lo que tiene que evolucionar es eso, en el conjunto de la gente que forma la liturgia de la tauromaquia, los toreros. Pues para una novillada no se necesitan tantos miembros, tantos actores como para una corrida de toros. Entonces, se da la circunstancia de que para montar una novillada, aplicando eso, los impuestos, con lo que está grabado, los seguros sociales, los salarios de los toreros que intervienen, excepto los novilleros, pues una novillada te puede costar, tiene un mismo presupuesto que una corrida de toros prácticamente, en muchos sitios. Una novillada de Madrid puede costar más que una corrida de toros, incluso en una de segunda. Bueno, ¿por qué es necesario tantos actores? Vamos a limitarlo. Hay que cambiar cosas. Claro, los afectados no están por la labor, pero es que en todas las empresas han hecho recortes también de personal y se hacen ERES. En el mundo del toro a lo mejor hay que aplicar otras cuentas, ¿no? Y como hay una lucha interna en la que no se ponen de acuerdo, llevan tiempo, años. Ustedes saben, por ejemplo, también lo decíamos, el seguro social de los banderilleros y picadores los paga la empresa que firma unos boletines, cuando son trabajadores por cuenta del matador. Sobre todo algunos matadores que incluso figuran como sociedades anónimas. ¿Por qué tiene que pagar los seguros sociales? Bueno, esto se viene haciendo desde hace tiempo. Es una incongruencia. Si el que te paga es el matador, pues tendrá que hacerse cargo también de lo tuyo. No, pues esto funciona así. Tienen que adaptarse a los tiempos. Tiene que haber una reestructuración tremenda. Y para ello se tienen que poner de acuerdo. No sé cuál será la forma. Si alguien que entre de fuera o alguien de los que tienen dentro que coja la manija y dirija la orquesta, ¿no? Pero tienen que adaptarse a los tiempos. Habláis, si hablamos del sector. Claro. ¿Quién es el sector? Porque a mí no me queda claro. Yo veo que hay de repente un año un grupo de toreros que lleva la voz cantante, pero al año siguiente, como se han peleado, 5 se han caído del barco. Sí. Y los ganaderos, Sí. que son unas personas generalmente a las que se les supone una cultura, una preparación, una posición económica y social importante. Y a los que no se les puede pedir más esfuerzo porque han sido los que han y son los sostenido. más ninguneados del sector. Vamos a ver. Yo no veo claro quién puede coger ese toro por los cuernos. Me permite, Federico, ahora te dejo. El sector son los distintos estamentos. Como tú dices, parece que un año tienen más fuerza unos que otros, etcétera. Yo creo que la fuerza la tienen ahora mismo en el toro los toreros, indudablemente, las grandes figuras del toreo. ¿Esto por qué viene dado así? Bueno, pues que ha derivado así. A principios del siglo XIX y durante el siglo XIX fueron los ganaderos los que mandaban en el espectáculo de los toros, y era el señor ganadero, que por eso tenemos la letra de la ganadería impresa en los carteles todavía con un tipo más grande. Esto ha ido cambiando y ahora los que mandan son los toreros. Pero, dicho esto, lo que ha sucedido, y es un reflejo de la sociedad, es que en el mundo del toro también se han olvidado de Montesquieu y no hay división de poderes. Y entonces, cuando
llega un momento en la historia del toreo donde el empresario además es ganadero y lleva 3 toreros y no sé qué, pues el empresario manda en el toreo. Porque tengo plazas, tengo toreros y tengo ganadería. ¿A quién me tose a mí? Se hacen las cosas como yo digo. Entonces, hasta que no se produzca una división de poderes, ese es mi punto de vista, el ganadero críe sus toros y les ponga el precio que crea que debe ponerlo, el empresario se los compre, el torero se dedique a torear y lleve su representante y cada uno luego se pongan de acuerdo en conversaciones tripartitas, esto no puede funcionar bien. Lo que nos falta lo que falta al sector es una voz para hablar con la administración de muchos temas que tiene que tratar. Hablaba de algunas cuestiones antes Javier, pero claro, yo me pongo también en el papel del empresario, muchas veces lo dice, tienen razón. ¿Y yo por qué tengo que pagar unos médicos cuando estoy pagando a su vez a la Seguridad Social? Lo estoy pagando 2 veces. Es decir, claro, hay una serie de gastos que están añadidos a la propia gestión empresarial que complican mucho lo que es la gestión, pero es verdad que Javier dice que los toreros, bueno, habría que hablar de un número reducido de toreros y no todos, porque este año vamos a ver cómo va a haber divisiones y fragmentaciones y cómo se le va a hacer, hablamos entre comillas, la cama a alguna de las grandes figuras. Lo vamos a ver pronto en los primeros carteles, cuando se den ustedes cuentas de quién va a faltar en esos primeros carteles. Está habiendo en estos momentos movimientos de poder y de control y una especie de guerra de guerrillas. Por otra parte siempre han existido, ¿no? Yo creo que hay una cosa importante, ¿no? Luego sale el toro y suele terminar arreglando las cosas y poniendo a cada uno en su sitio, ¿no? Pero durante ese proceso también es verdad que hay públicos a los que se les va a privar a lo mejor de ver a algún torero, alguna figura importante, incluso a toreros que han triunfado, y vamos a ver cómo toreros que han triunfado el año anterior en una plaza no van a estar, toreros o rejoneadores, que también hay una guerra ahí larvada importante dentro del rejoneo, es decir, pero han perpetuado a mucha parte de la clase o de las pocas familias que controlan el toreo los pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones son demenciales. Es decir, eso de que aquí yo creo que hay gente joven entre el mundo empresarial que puede funcionar y que está demostrando que tiene capacidad, que tiene nuevas formas, que tiene nuevos modales, que tiene nuevas ideas, que juega con las nuevas tecnologías, que se mueve. Es decir, en estos momentos hay que salir a la calle a vender las entradas, no hay que esperar que vaya el cliente a la taquilla, y eso implica que hay que hacer un movimiento importante de logística y de trabajo. Bien, pues todos vemos como empresarios que funcionan francamente bien no se pueden presentar a plazas de toros. Es que estamos en un concurso de Valencia que está ya adjudicado y se ha presentado una empresa porque el pliego se había hecho para que le dieran la plaza a Simón Casas. Solo faltó poner en el concurso que tenía que hablar perfecto francés, ¿no? Bueno, denle ustedes directamente a Simón Casas la plaza y ya está. Que me parece muy bien que se la den a Simón Casas porque posiblemente en un concurso abierto también se lo hubieran dado porque ha hecho una buena gestión. En Valencia tiene méritos suficientes a lo mejor para haberle dado la plaza. Pero ¿por qué no hemos podido ver pliegos con nuevas ideas, con nuevas propuestas? ¿Por qué para presentarse a una plaza de primera hay que tener experiencia en plaza de primera? ¿Experiencia cómo? ¿Positiva o negativa? Es que para entrenar un equipo de primera división hay que haber entrenado antes a un equipo de primera división. No habíamos entrenado Guardiola, por ejemplo, mi icono, y siento meter ahora el fútbol, mezclar el fútbol con los toros, ¿no? Aquí no había entrenado Guardiola nadie, ¿no? Y ha sido una revolución dentro del fútbol, ¿no? Bueno, pues si lo trasladamos esto a los toros, igual. Yo creo que los concursos tienen que ser más abiertos. Hay una plaza, perdón, Vitoria, la tenemos aquí al ladito, y no la quiere coger nadie. Pero es que los empresarios han dicho no queremos. ¿Y cuáles son las condiciones? Bueno, el pliego económico, por lo menos las condiciones económicas son muy bajas. 3.000 euros hoy en día para coger una plaza, pues es como, a pesar de que 3.000 euros sean 3.000 euros, no me parece un canon económico para que un empresario diga que no. Hombre, pero habrá más condiciones, no, habrá más condiciones. Hay que dar festejos. Nos estamos confundiendo en pedir. Tienen que ser de primeras figuras. Tienen que venir las figuras. Claro, ahora tendríamos que empezar a discutir. Definimos quiénes son las figuras. ¿Qué es figura? ¿Qué figura? ¿El que torea mucho o el que corta las orejas en Madrid o en las plazas de primera? Claro. Estamos hablando de incongruencia al que quiere pedir las figuras. Claro. ¿Llenan las plazas las figuras? Si no llena nadie. Llena uno, vamos. Llena uno, sí, exactamente. Entonces, es porque el término figura se ha devaluado. Porque, claro, son figuras porque son los que más torean, son los más solicitados y son los que los empresarios tiran de ellos porque supuestamente son los que más seguidores tienen, que siendo los que más seguidores tienen, los seguidores son pocos.
y para, bueno, pues medio meter 3/4 de plaza o media plaza larga en una del aforo, cubrir ese aforo, pues se tienen que juntar 3. Con uno no vale. O sea, esos tiempos del Cordobés que se anunciaban, el Cordobés y 2 más, eso se ha acabado. Ahora ya tienen que ir ellos arropados. ¿Por qué? Porque no serán tan figuras. Y indudablemente tenemos que reconocerlo. O sea, este mundillo necesita, perdón, toreros que vengan, mesías, que den un golpe de efecto y que se conviertan y sean grandes ídolos de lo aficionado a los toros. Que vuelva un Manolete, que vuelva un Cordobés, gente de esta. Bueno, pues ahí tenemos a José Tomás. Bueno, pero José Tomás no se le puede... porque torea 3 tardes. Y José Tomás va, digamos, es un verso suelto, va por una vía aparte. ¿Y eso es positivo o negativo para la fiesta? Ahora, lo que hay que preguntarse es por qué José Tomás torea solo 3 tardes. Eso es lo que hay que preguntarse. Y hay que buscarle la respuesta. Hay quien dice que porque le va bien así. No, yo estoy convencido de que José Tomás torea 3 tardes porque haciendo el toreo que hace José Tomás, exponiendo lo que él expone, el cuerpo no da para más que 3 tardes. Porque yo le he conocido cuando estaba haciendo campaña y puedo decir que bueno, y vosotros lo conocéis, los que estáis aquí, nunca remataba las campañas. Llegaba a la feria de Murcia en septiembre, Albacete, y ahí cortaba porque ya se le salía el hígado por la boca. ¿Por qué? Porque se había vaciado. Porque era un hombre que en el sitio más insignificante toreaba de la misma manera. Y eran muchas las volteretas, y eran muchas las cogidas que tenía, y era mucho el esfuerzo que hacía. Y aunque aparentemente no se le notaba, la procesión siempre va por dentro. Y desde el callejón, cuando uno está en un callejón y ves llegar a un torero con la espada después de haber estoqueado el toro y deja los trastos para lavarse las manos, José Tomás hacía como diciendo: Dios mío de mi vida, se acabó. Claro, mientras había estado delante del toro aquello no se había percibido, pero cuando terminaba de hacer ese esfuerzo infrahumano, sobrehumano mejor dicho, pues el hombre ya pues se vaciaba. Y claro, cortaba la temporada. América no solía ir nada. ¿Por qué? Porque ya dedicaba el invierno a descansar. Y que José Tomás tampoco tiene ya 20 años. Ya es un hombre maduro. Entonces, es normal que haya ido reduciendo. No porque no quiera torear. No. Es que yo creo que él se administra bien y dice: yo llego hasta aquí. La prueba la tenemos. El año pasado toreó, este año ha toreado 3 el pasado. La primera en Granada, una fuerte voltereta. Pero es que el año que reapareció en Valencia, que toreó 8, la reaparición en Valencia, otra fuerte voltereta, volteretones tremendos, que le dejan a uno, y con 40 años te dejan el cuerpo, vamos, te salen tornillos por todos los lados. De modo que lo de José Tomás es que es otra historia. Pero lo que ha revitalizado ha sido muy importante. Y fíjate, antes me preguntaba Íñigo el tema de la información taurina fuera de tendido cero, es decir, en los informativos. Cuando intentas siempre vender entre comillas el término que utilizamos periodísticamente a los compañeros de informativos: oye, meter esto que ha sido importante, oye, que está hecho una gran faena, oye, que ha salido aquí un toro extraordinario, oye, que... Bueno, tenías que insistir y bueno, a veces lo conseguías, a veces no, dependía un poco del editor, de cómo fuera descargado el telediario. Con José Tomás era al contrario, ya unos días antes estaban llamando: oye, que queremos información de José Tomás, oye, que vamos a tener, O sea, eso lógicamente ha removido muchísimo. Y eso nos lleva a plantearnos también muchas cuestiones, ¿no? Hay una frase que se utiliza mucho, dice que aquello que no sale en la televisión no existe. José Tomás ha logrado demostrar que aquello que no sale en la televisión existe más que lo de ninguno. Es decir, y José Tomás, sin dejarse televisar, ha logrado conseguir mucho más espacio en los medios de comunicación, sobre todo en los medios generalistas, que ningún otro torero. Por tanto, esa táctica que ha llevado yo creo que ha sido muy fructífera para la fiesta de los toros. Y bueno, dando un salto un poco, porque nada más que parece que estamos mandando mensajes negativos o pesimistas, yo creo que también estamos en un momento de gran esperanza. Tenemos un plantel de novilleros excepcional, extraordinario. A mí me salen entre 10 y 15 novilleros que me ilusionan una barbaridad. No sé cuántos van a llegar. Con que lleguen tres lejos, ya sería muy, muy importante, ¿no? Pero yo creo que tenemos una generación de novilleros como no había desde finales de los 80 y principios de los 90, cuando coincidieron Ponce, Finito, Jesulín, Caballero, Chiquilín, en fin, todos los toreros que había en aquellos años. Yo creo que tenemos ahora una generación de novilleros extraordinaria y que será bueno que vayan tomando el relevo a una generación de figuras
bastante buena, porque tenemos 5 o 6 toreros, yo creo que muy importantes, pero es verdad que ya con una larga trayectoria, ¿no? Es decir, que si nos cogemos a las 5 o 6 primeras figuras del toreo, pues me parece que tenemos años de alternativa. Me parece que es Talavante, ¿no? Talavante, de 2007, ¿no? Me parece que y Perera, ¿no? Es decir, Perera que ya ha cumplido 10 años de alternativa este año y Perera que se va acercando, ¿no? Pero vamos viendo los años del Juli, de Morante, Manzanares también ha cumplido en el 2013 cumplió también 10 años de alternativa. Tenemos ahí a Ponce, que es un caso histórico y excepcional. Pero es que luego tenemos otros toreros, tenemos Padilla entre los superveteranos, tenemos al Fandi, seguimos hablando de novedad de Daniel Luque, y ya tomó la alternativa en 2007, también en 2008, ¿no? También Daniel Luque, ¿no? Es decir, es importante que se pueda tomar el relevo, pero claro, esos toreros tienen que torear. Es que vemos como ha habido otra cosa de deterioro en los últimos 15 años, y es que se han perdido las plazas de temporada, entre comillas, o periféricas. Es decir, se ha cerrado la Monumental de Barcelona, que daba toros. Hemos visto cómo se iban perdiendo corridas tradicionales en otras plazas. Aquí la corrida de junio ha desaparecido, desgraciadamente. En Sevilla ha desaparecido la corrida del 15 de agosto. El 12 de octubre tampoco se da ya corrida de toros. Vemos cómo se van plazas donde esos toreros podían tener una cierta circulación. Un torero que triunfa en San Isidro realmente hasta el año siguiente no empieza a rentabilizar un poco sus éxitos. Hemos tenido en el 2014 el hecho de Pepe Moral, que ha sido paradigmático. Es un torero que cuaja una tarde excepcional en Sevilla, que roza la puerta del Príncipe. Bueno, logró una sustitución en Pamplona. La única empresa que le llamó fueron los Lozano, y entró en Albacete. Y lo otro han sido sustituciones. Entró el 15 de agosto en Madrid, y otra sustitución en la Feria de San Miguel en Sevilla y tal. Entonces, algo falla en el sistema cuando esos toreros, que además en ese momento son novedad y triunfan, no entran en carteles. Es decir, la feria mismamente de Bilbao, pero ¿cómo se presenta en el mes de mayo en San Isidro? Oiga usted, a finales de mayo. No se puede esperar a que termine San Isidro y que pase la feria de Pamplona y vamos a ver. A lo mejor, dada la fecha en que se celebró la corrida del Corpus, a lo mejor podría haber entrado en Bilbao, ¿no? Un poco Bilbao porque estamos en Bilbao, pero podríamos poner otros ejemplos, ¿no? Es decir, tiene que haber esa dinámica y esa frescura de que los toreros que son novedad o que triunfan o que interesan puedan entrar y tener su espacio en esos carteles. Y claro, hombre, lo suyo y lo bueno sería que entraran en contacto con las figuras, ¿no? Por cierto, que a Pepe Moral le dieron una sustitución en Zafra, ¿no? De Talavante, y no se lo creía, ¿no? Le llamó el apoderado Manolo Cortés, ya me estás gastando una broma, ¿no? Que toreas mañana con Pereira y Juli. Venga ya, déjate. Bueno, no se lo creía, ¿no? No entiendo que no se lo creyera. O como Diego Urdiales, un torero tan extraordinario como Diego Urdiales, lo que le está costando, ¿no? Y cómo entraba en Zaragoza, y entraba en ese cartel de Zaragoza, y tenía que entrar dando las gracias a sus compañeros, a Talavante y a Ponce, porque le habían dejado de sentarse a su mesa. O sea, son cosas significativas. Quizá por rematar, yo os voy a plantear una cosa que quizá en otros foros también ya lo he dicho, y sí que me interesa un poco vuestra opinión, ¿no? Es verdad que cuando nos ponemos a debatir el estado de la cuestión, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, al final estamos todos de acuerdo, ¿no? Y al final se siente en esta mesa, todos estamos de acuerdo. Yo creo que la radiografía de cómo está la fiesta, el espectáculo, yo creo que más o menos la tenemos todos más o menos clara, con matices. Pero es que además es una cosa endogámica que ya viene de años atrás. O sea, todos los años en estas fechas hablamos siempre de lo mismo. Pero yo creo, no sé vosotros lo que opinaréis, que hemos llegado a un punto excesivamente delicado. Quizá años atrás, había tiempo, eran problemas más o menos que se podían solucionar, pero aquí hay una cosa evidente. Estamos en un punto muy delicado a todos los niveles, fundamentalmente político. Y la amenaza que tenemos enfrente es una amenaza real, ¿no? Quizá la diferencia de este año con respecto al anterior es que los movimientos, esa unión que estabais abogando por ella y que abogamos todos, es una unión que tiene que ser ya. O sea, aquí no hay tiempo, el tiempo se está agotando. Ese activismo de aficionado que reclamaba Antonio como presidente, ¿estáis de acuerdo en eso? Aquí hay una cosa en diferencia a otros años, que es que el tiempo se ha agotado porque tenemos ahí ya el yugo encima. Pues sí, yo creo que, mira, por una parte, los estamentos taurinos
están en manos de las administraciones públicas desde el momento en que las plazas de toros pasaron de propiedad privada a propiedad pública, ¿no? Entonces, claro, por eso hablamos de pliegos de condiciones, etcétera, etcétera. Esa ha sido una gran pérdida. Ahora, mira, hablaba yo antes de que los mexicanos igual compran Valladolid, igual compran Córdoba, pero claro, las están comprando a otros empresarios, otros propietarios. La administración, una vez que se queda con una plaza, ya no hay quien se la compre. Y claro, manda la administración, y como la administración pues tiene los políticos de turno, si tienes uno que es aficionado, pues hará por la fiesta de los toros, y como no lo sea, pues no habrá toros, como pasa en San Sebastián, sin saltarse la ley. Sencillamente, como la plaza es mía, se hace lo que yo quiero, en tanto en cuanto yo esté aquí, ¿no? Y yo no quiero que haya toros, no hay toros. O sea, esa es una de las trabas que tú estás apuntando con buen acierto. Pero luego puede haber otras trabas ya cuando tengamos unas elecciones y ganen grupos que en sus programas electorales va implícito el tema de la abolición de la tauromaquia. Y entonces, bueno, pues lo pueden llevar a efecto, y en un parlamento te pueden suprimir la tauromaquia en España. Eso ya sería lo más grave, ¿no? Hombre, no sé si tendríamos la suerte, porque la tauromaquia se ha abolido muchas veces por reyes, por papas, y al final el pueblo la ha recuperado. Es decir, que al final es la labor del aficionado al toreo y a la tauromaquia el que rescata otra Javier, vez. pero tú ves al pueblo ahora mismo, al pueblo, a la sociedad. No. ¿Crees que efectivamente? No, porque, como decía con un miembro del club, se están perdiendo las generaciones de relevo. Los jóvenes ya no son partidarios de la tauromaquia. Los jóvenes se han ido a otras cosas. Se han ido al fútbol, se han ido... ¿Por qué? Pues porque se les ha promocionado y se les ha instado a que hagan eso. ¿Y por qué en Francia sí se han unido? ¿Quiénes han unido? Pues han unido los taurinos, los aficionados. Los taurinos. Y los aficionados. Los taurinos. Y han hecho, de repente han declarado, han protegido la fiesta de los toros. Sí, eso. Pero se han puesto de acuerdo, por lo menos. No, pero es que las plazas están llenas de jóvenes. Bueno, pues... y es que desde la gente, de los jóvenes que conocéis vosotros, de todos los que estamos aquí, ¿cuántos son taurinos? Yo le digo una cosa, además, en los últimos años yo he visto más jóvenes en los toros. Un momento. Una doble puntualización. Primero, en Francia, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, en aquellos sitios donde hay toros, hay unidad global de todos los partidos de defender la tauromaquia, porque lo encuentran como un patrimonio propio y que hay que defenderlo porque forma parte del pueblo. Por tanto, ese paisaje no lo tenemos aquí, ese panorama no lo tenemos aquí. Y son 12 plazas también. Luego, claro, el mercado es mucho más cerrado, mucho más reducido. Y con respecto a lo que dice usted de los jóvenes, yo he visto en los últimos 5 años más gente joven en los toros que en muchos años anteriores. Pero es que yo nunca he visto gente joven en los toros realmente. Yo cuando era pequeño, en el colegio, en mi clase, había 2 a los que nos gustaban los toros. Había 2 nada más, los demás pasaban y tal. Es verdad que no había antitaurinos, no había esa postura tan radical, ¿no? Es decir, luego es un espectáculo que la gente se incorpora tarde, porque salvo que lo hayas mamado desde muy pequeño en tu familia y tal, pues es un espectáculo generalmente caro, necesitas una cierta independencia económica, necesitas una interrelación social, es decir, hay mucha gente que se va incorporando tarde a los toros, pero yo paso por la galería de arte y no veo gente joven. Es que yo voy al teatro y no veo gente joven. Es decir, ¿se va a acabar el teatro? ¿Se va a acabar el arte? No. Es decir, yo creo que tenemos que un poco interpretar las lecturas. Hombre, Javier no lo puede contar, lo ha vivido en primera persona, con un hijo suyo, con Álvaro, ¿no? Álvaro iba con él a los toros cuando era muy pequeño, muchos días. ¿Y ahora qué, Javier? Sí, pero ahora no quiere ir a los toros. No se ha declarado, no digo antitaurino, pero no le gustan los toros. Y fíjate, en casa, pues... Claro, y hay casos al revés. Sí, hay casos al revés. Pero todo esto también tiene una explicación. Y es que a mí mi hijo, cuando me dice que no quiere ir más a los toros, le pide una explicación y me dice que no le gusta. ¿Y por qué no te gusta? Bueno, pues es que también le habían impartido doctrina en contra. En el colegio. En el colegio. Entonces, claro, si él te dice que una profesora, hablando del tema de la tauromaquia, se la presenta a los niños como un espectáculo anacrónico y sin sentido en el siglo XXI, y que es una barbaridad, porque la profesora en cuestión es antitaurina, pues lógicamente barre para sí. Y les está impartiendo doctrina a unos cuantos muchachos, los muchachos salen con la cabeza caliente y se declaran antitaurinos.
Normal, es así. Y es que eso es precisamente lo que empezó a hacer el señor Pujol en Cataluña. Impartir doctrina en ese sentido para apartar a los muchachos del mundo de los toros. En las grandes ciudades eso se consigue fácilmente. La prueba la tienes que en las grandes ciudades los muchachos pues no tienen afición al toro. En los pueblos es más difícil. En el ámbito rural hay contacto con los animales, hay otro tipo de festejos populares, y el que vive en un pueblo pues sabe que cuando llegan las fiestas de su pueblo allí se dan unas vacas o unos encierros y participa desde niño porque le lleva al abuelo, le llevan sus propios padres. Pero las ciudades son más puñeteras, con perdón. Y la pregunta es por qué no hay crisis de vocaciones entonces. Porque tenemos más matadores de toros que nunca, más novilleros que nunca, más rejoneadores que nunca. Y vemos, bueno, que las escuelas están bastante nutridas y que todos los años salen muchos chavales y muchos toreros y tal. Entonces, hay un poco aquí hay algo que no casa, ¿no? Que no encaja, ¿no? Es decir, no va la gente joven a los tendidos, pero sí, sin embargo, sí siguen saliendo toreros y bastantes toreros. Sí, pero si comparas la población, por ejemplo, que tenemos ahora, en el siglo XXI, el año 2015, con la que había en la España en la época de Joselito el Gallo, que es cuando se empiezan... No me voy yendo a la no, pero quiero decir, con Joselito no, pero el hecho de que en la época de Joselito el Gallo, a principios del siglo XX, se edifiquen plazas monumentales era porque no entraba todo el mundo que quería ver a los toreros o que quería seguir una corrida en las plazas al uso entonces, lógicamente, y se crean las monumentales. Tenemos ahora las monumentales, para llenar una monumental, desgraciadamente, cuesta mucho trabajo. Claro, pero bueno, es que vamos a ver, por ejemplo, Madrid, ¿cuántos abonados tenía cuando llegó Manolo Chopera a Madrid? Tenía 4.000 abonados. En la época de Jardón, había 3.000 y pico, 4.000 abonados en Madrid. Ha llegado a haber 18.000, bueno, es porque se llenó el cupo. Sin embargo, es verdad que se ha reducido mucho el público en las corridas fuera de San Isidro, ¿no? San Isidro, empezó con 4 corridas de toros, en los años 60 llegó a las 16, 17 corridas de toros. Estamos ya en el mes continuado de toros, ¿no? Sí, pero también hay que tener en cuenta lo que yo decía al principio, los golpes que ha tenido, los golpes positivos de la tauromaquia cada vez que ha aparecido un torero con tirón popular. Cuando llega Manolete, esto tira hacia arriba. Cuando llega el cordobés, otro impulso. ¿Quién iba a esperárselo? Pues bueno, pues en los años 60 esto pegó por el cordobés. O sea que siempre ha habido algún torero que es el que ha revitalizado el mundillo del toro. Claro. Hay que decir otra cosa, y es importante, aunque claro, nadie queremos esto, pero las muertes de los toreros en el ruedo han revitalizado la fiesta, han regado la fiesta. Cuando fallece Paquirri, esto experimenta una revitalización. Cuando muere Gillo, ¿por qué? Pues porque la gente termina de creerse que aquello, caramba, es un espectáculo donde se muere de verdad. Y todo eso influye positivamente. Pero cuando entras en un periodo de calma chicha, donde, gracias a Dios, no hay muertes, pero tampoco hay toreros que destaquen sobremanera y que se conviertan en eso, en toreros, volvemos a José Tomás, pero necesitamos más José Tomás, se necesitan más. Y cuando esto se dé, y siempre esperamos que se dé, en el abanico ese de novilleros que tú has dicho ahora, pues a lo mejor sale alguien que está llamado para revolucionar otra vez esto. Se precisan a lo largo de la trayectoria de la tauromaquia esos momentos. Y yo creo que estamos a falta de ello. Porque esto lo sostiene la emoción, pero la emoción extrema. Y hoy día, con tanta competencia, tantas ofertas de divertimento, de ocio, este espectáculo lo único que puede ofrecer diferente a los demás es la emoción para mí, más que el arte, porque el arte es más, vamos a cogerlo con alfiler. Es la emoción. La concepción de la emoción. Y la emoción la pone el toro primeramente, porque yo creo que también ahí la evolución nos ha llevado a un animal que no es, que sí, que embiste bien, pero muy domesticado, extremadamente domesticado. Pero eso es lo que nos habló del toro. Es de lo que nos habló en este. El toro, eso es lo primordial. Qué pena, hemos hablado de la fiesta desde el punto de vista. Pues hablamos. Pero la emoción la trae el toro. 4 días ya. Porque quedaba el complemento del toro, pasa que es muy tarde. Sí se tenía que haber hablado un poquito más del toro. Claro, Pues hablamos de... Lo que dices, que a la gente va a los toros por emoción, sobre todo a la gente joven, emoción. Emoción. Lo del arte ya es una cuestión para madurarlo mucho más. Pero es verdad que el toro es lo vital. Claro, y la gente joven, sobre todo, sigue al héroe. Al héroe. Yo me acuerdo de pequeño que leíamos tebeos. Pues leías tebeos de hazañas bélicas, pero buscabas un héroe en el tebeo. El joven, el niño, quiere un héroe. Y el torero tiene que ser ese héroe. Pero para convertirte en héroe no puedes ser solo artista.
Hay que dar la sensación de que le puedes a una fiera, te impones y encima haces arte. Muy complicado. Quería aprovechar, presidente, aprovechando ya que he comentado esto, que en primer lugar, permíteme que te felicite. Muchas gracias. Es un primer acto totalmente brillante y además que con personas que conocen el mundo intrínseco del toro, que pueden contarnos muchas cosas, los porqués de muchas preguntas que nos hacemos, que además es un preludio a un homenaje merecidísimo que se va a dar mañana. Efectivamente. Gracias por todo. Siempre han estado muy pendientes del Club Cocherito, siempre nos habéis apoyado cuando ha hecho falta. Yo recuerdo a Felipe Arnás venir a coloquios. Javier Hurtado nos hizo un magnífico reportaje en el año 2000, cuando el club hizo 90 años, había cumplido, estaba el presidente, y luego en el centenario. Es decir, que esta televisión española, los miembros de Tendido Cero, siempre han estado con el Club Cocherito y por eso creo que es merecido, como es de caballeros, el devolver vuestra amabilidad y vuestro siempre apoyo a esta casa. Muchísimas gracias a todos, muchísima suerte en esta nueva etapa. Estoy convencido de que va a tener un futuro tan brillante como va a tener la fiesta que va a empujar el Club Cocherito. Gracias. Muchas gracias, Javier. Evidentemente, para terminar ya y dándole las gracias a Javier por su sugerencia, lo que está claro es que el coloquio no debiera terminar aquí, pero tendremos que hacer un coloquio bis, a volver a usar de Federico, de Javier, y hacer un monográfico sobre el toro. Antes de poner punto final al acto, sí me gustaría, como es tradicional en el club, hacerles entrega de este pequeño símbolo que se otorga a todas las personas que merecen este homenaje, que es nuestra chapela. Vamos a ayunar. A ver. Bien. Ahí. Estás pequeño, ¿eh? Puedes guardarla ahí para que no se os esté. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por formato y no os veo con ella.